Bienvenidos a este sexto episodio de ¿En qué andas? Esta semana tenemos un episodio interesante, un pelo distinto, pero desde el principio el plan para este show es que tuviésemos un contenido variado que hablase un poco del behind the scenes y todo lo que sucede detrás de cámaras en la vida de un músico, de un productor, de un compositor, de la gente que yo conozco, con la que trabajo, proyectos cool, etc. Y bueno, esta semana decidí que íbamos a hacer este episodio en el cual yo voy a estar, bueno, realmente no contestando un montón de preguntas, pero un par de preguntas que me han hecho por el Instagram y también por Twitter en un par de ocasiones, y me parece como un buen momento para hacerlo. La primera pregunta viene de parte de Julián Carrión, gran brother de Guatemala, de su banda María Local. Me pregunta cómo produzco desde mi home studio, y bueno, en este momento deberíamos estar viendo un par de tomas de lo que yo utilizo para producir y para grabar. Realmente no es mucho, es un set bastante sencillo. Yo tengo un amplificador. Bueno, en este momento tengo dos porque acabo de comprarme un ampli nuevo y estoy vendiendo mi Fender, mi Hot Rod Deluxe 4. Me compré un Victoria, un Mark II, el modelo Guthrie Govan. No me encantó, la verdad, así que probablemente también lo venda y me termine de comprar el ampli que quiero, que es un Morgan. Tengo un Kemper también, que lo he utilizado muchísimo para viajar porque es conveniente. No es mi favorito, simplemente es muy sencillo para viajar. Mis guitarras, que las van a haber visto también aquí en el B-roll. Tengo bastantes guitarras, la verdad. He hecho el loco, he ido acumulando con el tiempo. P-Bass zurdo. Bueno, yo soy zurdo. Creo que ese detalle es importantísimo. Yo soy zurdo. Tengo también una guitarra acústica de cuerdas de metal, Gibson, que muchísimas gracias a Mac y a la gente de Gibson por apoyar siempre lo que hacemos nosotros los artistas independientes. Y tengo una Godin de nylon que ahorita está guardada, pero la he utilizado en algunos temas como en Sola Solita y en Sobre la Nieve. Está esa guitarra en un par de partes. Y en Desprevenida también, creo. Lo que le da todo el poder a mi capacidad de producción termina siendo el objeto más pequeño, que es mi interfaz de Apollo Twin. Este micrófono, que es un Shure SM7B. Y también tengo un Warm Audio 87, que realmente lo utilizo muchísimo. Es una copia del famosísimo micrófono U87. Con eso hago todo, y realmente creo que la mayoría de la gente hoy en día está trabajando así. Recuerdo haber estado en una clase con un profesor que nos dijo que había niños con una laptop y un micrófono SM58 que estaban haciendo mejor música que nosotros. Y desde ese momento se me quedó marcado que tenía que aprender a trabajar lo mejor posible con los equipos que tengo. Entonces realmente eso es lo que intento hacer. También dejaré los demás instrumentos para cuando hagamos ese demo. La última pregunta que yo quería responder hoy era la pregunta como más grande que me hicieron, que siento que pudiese tomar tiempo. Y bueno, por eso decidí hacer un episodio entero de responder preguntas, ¿no? La pregunta fue, cuéntanos en todas las bandas en las que has estado. Yo creo que eso sería demasiado para responder. El que me hizo esa pregunta es un amigo, Alejandro Salas, que es un piloto. Y responder eso sería como decir, como que pedirle que me contara exactamente en todos los vuelos en los que él ha estado, ¿no? Y por eso decidí como resumirlo un poco
en una historia más condensada de lo que creo que ha sido mi carrera hasta ahora. Decidí incluir también una serie de bandas de mis años formativos porque siento que cuando uno está creciendo tienes momentos que son muy definitivos en lo que es tu vida y me parece como relevante mencionarlo. Entonces, para comenzar ya con esta pregunta, mi primer proyecto yo lo mencioné en Instagram varias veces cuando estaba haciendo los Bedroom Memoirs, que estaba tocando canciones con las que aprendí a tocar. Fue junto con amigos del colegio. Era una banda bien extraña porque estábamos dos niños, literalmente de tercero o cuarto grado. Mi amigo Andrés Lluveres y yo. Andrés tocaba batería, yo tocaba guitarra. Y teníamos en la banda gente de cuarto y quinto año, creo. Creo que el bajista, Ricardo Izquierdo, estaba en tercero o cuarto año cuando nosotros empezamos a tocar. Éramos realmente una banda con una diferencia de edad bien amplia. Y luego se nos unió un amigo, Sebastián Méndez, como otro guitarrista. Y este fue mi grupo como por muchos años, donde, bueno, no sé si muchos años, pero a esa edad se sintió como muchísimo tiempo, donde realmente nos reuníamos muchísimo a tocar, digamos que semanal o bisemanalmente, a montar covers de canciones y bandas que nos encantaban. O sea, recuerdo haber montado todo clase de covers de bandas de rock principalmente. Desde Guns N' Roses hasta Metallica, hasta Green Day, creo Nirvana, por supuesto, AC/DC. Son como esas memorias que se me vienen ahorita. Luego de eso, llegó un amigo a mi vida que creo que ha sido como mi amigo, uno de mis amigos cercanos más longevos, que se llama Xavier, Xavier Uría. Él era un chamo de mi colegio que vivía en California, y vuelve a Venezuela, ¿no? Entonces como que llega al colegio así como una leyenda de la guitarra, ¿no? Como que, brother, llegó este chamo de regreso que es un dios de la guitarra. Entonces, nada, nos hicimos amigos porque obviamente yo estudiaba en un colegio pequeño y no había muchísima gente que tocara música, entonces era muy rápido como funcionaba todo. Nos hicimos amigos y teníamos como una especie de pequeña competitividad o una rivalidad si se quiere, pero muy amistosa. O sea, éramos panas y más bien era un proceso que nos benefició muchísimo a ambos porque era algo así como que, a que no te puedes aprender el solo de One de Metallica. Entonces los dos pasábamos 2 semanas dándole durísimo al solo hasta que los dos lo tocamos y obviamente Xavier inevitablemente siempre lo tocaba mejor que yo. Pero por lo menos para mí sirvió muchísimo ese proceso de crecimiento, como de tener un amigo que me motivara a practicar de esa manera, ¿no? A esa dupla de repente se nos unió otro amigo, Juan Salazar, y su hermana. Juan era guitarrista también y era increíble. O sea, yo me acuerdo de ver a Juan y de verdad admirarlo muchísimo. Y Juan me presentó algo que cambió mi vida para siempre. Esto que está aquí. Esta uña la voy a acercar lo más posible. Esto es una uña Dunlop Jazz 3. Es un modelo de uña que con el tiempo me he dado cuenta que mucha gente lo usa. Pero en ese momento era como magia negra. O sea, yo le pregunté a Juan algo así como que, brother, ¿cómo haces para tocar así tan rápido? Y él me dijo, bueno, ¿tú has visto una película que se llama Tenacious D, The Pick of Destiny? Y yo le dije, sí, claro. Y él me dijo, bueno, esta uña es The Pick of Destiny. Entonces, me acuerdo ese día, me buscó mi mamá en el colegio y yo le dije, mamá, necesito que me lleves ya a una tienda de música. Y fuimos como a 3 o 4 tiendas hasta que encontré esa uña. Y de verdad que desde ese día no he vuelto a utilizar otra uña de guitarra.
Y resultó ser después, con el tiempo, que nos enteramos que ese estilo de uña lo utilizan muchísimos guitarristas que son virtuosos, ¿no? O sea, realmente todos mis guitarristas favoritos creo que utilizan esa uña, entonces fue un momento así clave. Estoy mencionando a estos personajes porque a la llegada de Juan, finalmente él y su hermana nos traen a la mesa un tercer participante, que fue Iván Simonovic, que es un gran amigo también de toda la vida, que resultó convertirse en el bajista de lo que fue mi primera banda, llamada Efecto Dominó. Era una banda o sea, de niños que realmente en ese momento no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pero nuestro interés era plenamente el rock pesado, el metal, sobre todo. Y bueno, teníamos una banda de metal, realmente. Tuvo distintos momentos. Tuvo momentos donde hacíamos música un poco más ligera y momentos donde hacíamos música un poco más pesada. Pero en su gran mayoría quisimos hacer metal y quisimos hacer rock pesado. Y bueno, la verdad es que con esa banda fue como mi intro a lo que era la movida musical escolar. Nosotros hicimos algunos shows en colegios, algunos shows en festivales de bandas intercolegiales y cosas así. Pero recuerdo en esa época una gran frustración porque era muy, 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 muy difícil conseguir oportunidades para tocar. Realmente los mejores shows que tuvimos fueron en las fiestas de Halloween del colegio y fueron un desastre. O sea, nos volvíamos locos porque teníamos tan pocas oportunidades para canalizar nuestra música y nuestro deseo por presentarlo, que cuando teníamos esas oportunidades eran momentos como súper, súper eufóricos, ¿no? Y eso de repente se canalizaba de una manera un poco loca. Luego en esa época ya yo estaba llegando como a mis 14 años, más o menos, entre los 14 y los 15. Hice un gran amigo de otro colegio que se llama Rodrigo Delgado, que era un bajista y en esa época estaba obsesionado con la música y con experimentar y con hacer cosas locas. Y realmente él era un genio. Tengo mucho tiempo sin hablar con él. Realmente no perdimos un poco el contacto, pero recuerdo que tenía una mente increíble para la música y él estaba tocando en ese momento con unos chamos de universidad, quinto año, primer año de universidad de otra escuela, y empezamos un proyecto musical que se llama DMT, que fue mi primer abreojos al mundo real de la música. Yo estaba muy chamo, pero estábamos tocando shows de repente un martes en la noche en un antro así de música en Caracas, un miércoles en la noche en un antro de música. Para mí era muy loco tener esa oportunidad y también era loquísimo porque mi mamá me acompañaba a estos shows. Obviamente yo me sentía así como súper tonto porque estoy con mi mamá aquí en un antro y me veo súper súper gafo. Pero ahora que que realmente en todos los términos soy un adulto, me doy cuenta de lo absurdo que hubiese sido si yo hubiese estado solo en esa situación. Un niño de 14 años, un día de semana en un antro con unos chamos de edad universitaria, hubiese sido una situación que si yo fuese un padre me hubiese preocupado. Entonces realmente aprecio muchísimo que mi mamá hubiera tenido como la visión de llevarme y acompañarme a tocar un show en vivo en un día de semana a esa edad. Era bastante loco. Creo que esa banda duró como un año, de repente un poco más de un año. Hicimos muchísimos conciertos en realidad y trabajamos en un EP que yo llevaba por lo menos 10 años sin escuchar. Bueno, de repente un poco exagerado, 8 años sin escuchar, porque yo tenía 14 y lo acabo de volver a oír. Sí, pueden haber sido 10 años fácilmente.
voy a poner un poco de la música acá. No sé si alguien de la banda se va a molestar de que lo haga, pero habiendo sido un participante de esta banda, siento que debería tener el permiso de hacerlo, de por lo menos mostrar una parte. Así que nada, aquí está la música de DMT. Una especie de indie experimental electrónico muy cool, que yo siento que ojo, esta música no la compuse yo solamente fui guitarrista en esta banda. Era música de los miembros, que eran Alan Oep, Rodrigo Larrañaga y Rodrigo Delgado, y Diego Larrañaga. Rodrigo creo que era el hermano. Diego Larrañaga, Rodrigo Delgado y Rodrigo Gamboa, que soy yo. En esa época ellos hicieron esta música que en mi opinión, habiéndola escuchado de nuevo ahora, siento que estaba muy avanzada para la época que la estábamos haciendo. Después de Efecto Dominó, conocí a dos fabulosos amigos, Alito Ar y Gonzalo Pérez, con quien formé un grupo que hasta ahora ha sido una de las experiencias musicales más enriquecedoras que yo he tenido a nivel práctico, de forzarme a mí mismo a salir de mi zona de confort y crear un sonido de algo que yo imagine en mi cabeza. Entonces, realmente, ¿qué sucedía? En la época de esta banda que se llamaba Le Petit Chan Trio, o Le Petit Chan después, el perrito, nosotros todavía estábamos obsesionados con el metal, específicamente con el metal progresivo. Bandas como Tesseract, como Periphery, por esa índole. Pero habíamos sido expuestos ya al jazz y a música americana, digamos, de descendencia afroamericana, ¿no? Música de los negros. El jazz, el blues, el funk, todos estos eran géneros que nosotros conocíamos su existencia, pero no habíamos tenido la oportunidad de internalizarlo. Y estábamos siendo como bombardeados por esta corriente musical y quisimos integrarlo. Entonces realmente empezamos a inventarnos este género que lo llamábamos funk and prog, que terminaba siendo una especie de rock progresivo bastante loco, y teníamos una serie de temáticas sociales y políticas en nuestras letras de todo lo que estaba pasando en el país en ese momento y de lo que nosotros como adolescentes ya de 16, 17 años estábamos empezando a vivir. También hicimos un EP, voy a poner uno de los temas aquí para sonar un poco. Y bueno, también voy a dejar los links de esta música para que los escuchen si ustedes quieren. Todavía Le Petit Chan para mí es un proyecto que está en hiato, es un proyecto que nunca va a morir porque significa realmente como la reinvención musical para mí, y está pendiente música de Le Petit Chan. No sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de hacerlo, pero eso lo vamos a hacer sin duda. Una cosa lleva a la otra. A mí me becan en la universidad. Me voy de Venezuela a estudiar música. Estando en Berkeley, conozco a Diego Díaz, que fue un invitado del show hace un par de semanas. Y Diego tocaba en una banda que se llamaba Cordelia and the Buffalo. Y por casualidad ellos necesitaban un segundo guitarrista. No sé qué problema habían tenido con su guitarrista en ese momento. Y yo tuve como la suerte de que Diego tomó piedad de mí o no sé, le emocionaba tener a un amigo venezolano en la banda. Y me metieron en este proyecto que para mí hasta el día de hoy ha sido una de las experiencias musicales más hermosas que yo he tenido, porque tuve la oportunidad de nuevo de revivir lo que fue tener una banda de esta manera y hicimos cosas increíbles, ¿no? O sea, montamos toda la música de Cordelia. Cordelia era la compositora y la que realmente arreglaba y producía y manejaba todo, o sea, era su grupo. Pero como banda tuvimos una camaradería increíble y hicimos cosas increíbles como
primero ganamos una especie de festival de bandas de la universidad que nos permitió estar en una disquera que ellos tenían que se llamaba Heavy Rotation Records. En esa disquera ellos tomaban bandas de música popular, porque realmente Berklee es una universidad de jazz, por más que la gente no lo quiera ver de esa manera, y tienen a veces como un apoyo un poco desbalanceado hacia el jazz y no hacia otras propuestas musicales. Entonces este instituto, el Heavy Rotations Record, era una iniciativa de un profesor que había sido manager de bandas como Ozzy Osbourne, Sammy Hagar y cosas así enormes, ¿no? Que quería encontrar bandas en Berklee que tuviesen propuestas mucho más modernas y alternativas, y darnos la oportunidad de llevar nuestra música a lugares que nos permitiesen, al graduarnos, tener alguna resemblanza de una carrera, ¿no? Entonces, con esa oportunidad, nosotros tocamos una especie de mini tour por la costa este de los Estados Unidos. O sea, hicimos unos shows en Nueva York, en ciertas áreas aledañas de Boston, y terminamos tocando en un festival que se llama Osheaga, que es un festival enorme en la ciudad de Montreal, en Canadá. Y es loquísimo pensarlo, pero el nombre de nuestra banda estaba en el mismo cartel que Kendrick Lamar y que Weezer y que otro montón de bandas enormes que participaron en ese festival. De hecho, voy a poner el flyer del festival aquí o del otro lado, no sé, pero es muy loco para mí ahora, viendo hacia atrás, pensar que he compartido, no tarima en el sentido literal, porque obviamente ellos tocaron una tarima muchísimo más grande, pero haber compartido ese line-up con una gente que en ese momento yo admiraba demasiado, y bueno, todavía lo admiro. Kendrick es uno de mis artistas favoritos, ¿no? Luego con Cordelia fuimos a tocar en un festival en Monterrey, en México, donde también compartimos tarima con un montón de gente. Y bueno, finalmente creo que para mí lo que más fino fue, o más cool fue de esa experiencia, fue una oportunidad que tuvimos de ir a hacer una serie de clínicas. O sea, hicimos una gira de clínicas y conciertos creo que eran colegios en Asia. Entonces, sí, estábamos tocando y dando clínicas en colegios, pero fuimos a un continente completamente distinto donde no habíamos podido ir nunca antes, y pasamos creo que 2 o 3 semanas viajando por China, y también tuvimos la oportunidad de ir a Corea, en lo que fue realmente una experiencia demasiado enriquecedora para mí, y bueno, ampliando muchísimo la cantidad de sitios a los cuales he podido ir con la música. Después de graduarme, decidí comenzar mi proyecto, y voy a mencionar el último proyecto, bueno, los últimos 2 proyectos con los cuales pude trabajar. Uno, un periodo de tiempo bastante corto, y otro más largo. Al graduarme tuve una experiencia que fue muy importante para mí, que fue una experiencia que me permitió conocer gente con la que trabajo mucho todavía, que fue tocar como sustituto en algunos shows de un artista que se llama Austin Mahone. Lo voy a poner por acá también. Fue una experiencia que para mí fue la primera vez que yo tuve que entender cómo se montaba un show grande de un artista pop grande, y fue extremadamente rudo para mí. Yo no estaba preparado para la situación. Siento que di lo mejor de mí, pero no hice un trabajo del cual estoy 100% orgulloso. O sea, sé que lo pudiese haber hecho mejor de haber tenido más tiempo. Realmente, para contarles el cuento, a mí me escriben buscando un guitarrista en Miami para hacer un par de shows con este artista, y tenía que pasar un proceso de audición. Entonces el primer paso fue enviarles unos videos tocando algunas canciones de él. Los envío, les parecieron que estaban increíbles, me mandaron entonces a grabar un par de videos más tocando cosas que a mí me gustasen. Entonces
me grabé, voy a poner un par de los videos aquí de lo que mandé como audición, unos links pues. Y les gustó, entonces pasé a un tercer paso, que ellos me enviaron la primera media hora del concierto y me lo tuve que aprender ese mismo día. O sea, estamos hablando que yo hice 3 partes de audiciones en un lapso de 3 días. Entonces al tercer día también les gustó. Me mandaron la primera media hora del concierto y me dieron 24 horas para aprendérmela, grabarlo y enviarlo. Entonces lo envié, también les gustó, perfecto. Pasé a la última fase, que fue aprenderme una porción de la parte acústica del show. Yo ni siquiera tenía guitarra acústica en ese momento y también tenía menos de 24 horas para enviar el video. Entonces me acuerdo haber salido del trabajo y irme volando así en el carro a un Guitar Center a comprar la primera guitarra de zurdos que pudiese encontrar para grabar esta parte de la audición. Lo hice y también de alguna forma logré quedar y me dieron el gig, me dieron el trabajo. Entonces de ahí tuve que aprenderme un set, creo que era de casi 2 horas o 2 horas y media, una cosa bastante larga, y tenía aproximadamente 8 días para aprenderme toda la música. Era una locura para mí, yo nunca había hecho algo así. Y a todas estas no es que era aprenderme las canciones y ya, sino que era aprenderme los arreglos que ellos hacen en vivo. O sea, yo estaba aprendiéndome una grabación del concierto. Tratando de oír qué es lo que tocaba el guitarrista, aprenderme las partes, y fue extremadamente difícil para mí. No había partitura, no había ningún tipo de charts, de papeles, de nada que uno cree que habrían. Nada, por oído, 2 horas y media de música en 7, 8 días, algo así. Para llegar a los ensayos, que fueron una semana de ensayos de 8 horas, en los cuales los primeros 2 días pensé que me iban a despedir porque realmente no estaba... O sea, yo no sentía que estaba logrando dar lo mejor de mí. Y bueno, nada, tuve esa experiencia que fue extremadamente enriquecedora para mí. Y durante ese periodo conocí a Simón Grossman, quien hoy en día es un grandísimo amigo, que eventualmente, por razones de la vida, Luis Otamendi no pudo seguir tocando con él y me llamaron para que hiciera ese gig, y realmente hasta ahora ha sido una experiencia increíble porque hemos viajado por Latinoamérica, hemos ido a tocar en Europa, específicamente en España, y Simón además ha sido lo suficientemente pana y brother conmigo que me ha permitido ser su telonero como Gamboa en los conciertos donde eso es una opción. Así que gracias, Simón, por darme esa oportunidad y por permitirme trabajar contigo. Así que nada, esa es básicamente la historia muy resumida de lo que ha sido mi carrera musical hasta ahora. Si tienen como bandas, ¿no? Como performer, respondiendo específicamente la pregunta que me hicieron, ¿no? Si hablamos de producción, de todo ese otro lado de mi carrera, pasamos un par de horas hablando aquí y no sé si valga la pena, en verdad. Pero muchísimas gracias por escuchar. De verdad, a todos los que han estado activos con esta serie, los aprecio muchísimo y estoy haciendo esto para ustedes. Así que si quieren que hable más específico de alguno de estos temas, o si tienen alguna pregunta que sientan que valga la pena que yo responda, entonces de verdad no sientan ningún tipo de pena de escribirme. Yo siento que trato de ser bastante abierto a los mensajes que me envían ustedes. Así que nada, les mando un abrazo enorme, cuídense full.